Imagina que estás dentro de una película de aventuras, pero esta vez no eres el espectador. Eres quien decide si abres esa puerta, si huyes o si te quedas a pelear. Bienvenido al Último en la Mesa, el podcast del Bastión del Dinosaurio, donde exploramos el rol en solitario, en grupo, los dados, los oráculos y todas esas herramientas raras que te permiten jugar en grupo, sin grupo, pero nunca sin compañía. En este episodio vamos a ir a la base de todo. ¿Qué es exactamente un juego de rol? Antes de hablar de partidas en solitario, de oráculos, necesitamos tener claro de qué va este hobby. Si buscas definiciones técnicas, te dirán que un juego de rol es un juego de interpretación de personajes. A mí me gusta la siguiente frase, que un juego de rol es una conversación con reglas. Piensa y recuerda que cuando eras pequeño jugabas, por ejemplo, a policías y ladrones. O jugabas a ser un superhéroe. Pero cada quien andaba en universos totalmente diferentes. Te di un golpe. No, yo tenía un escudo invisible. Eso era un rol sin reglas. Dos personas imaginando cosas distintas y discutiendo por quién tiene razón. El juego de rol añade algo muy importante, un marco común para decidir qué es lo que pasa. Y ahí este marco se denomina las reglas, que con ayuda de los dados y muchas veces una persona que hace de árbitro, son las que deciden en ese punto de ficción. En la forma tradicional de jugar un juego de rol, hay tres pilares que se repiten casi siempre. El primero es la persona que dirige el juego, a la que vamos a soler llamar director de juego, DJ, Game Master, GM, el Dungeon Master. Es quien describe el mundo, las escenas, lleva los monstruos y decide consecuencias que tienen tus acciones según las reglas. Segundo, las personas que juegan, que cada uno regularmente controla un personaje, toma decisiones por él y decide qué intenta hacer en este mundo, ya sea investigar, pelear, negociar, huir, etc. Y tercero, es la física de todo el juego, que estamos hablando de las reglas, que decide qué dado vas a tirar, qué es lo que se considera un éxito, una pifia y qué consecuencias llega a tener. El flujo normal es algo así. La persona que dirige describe una situación, tú decides qué hacer y las reglas a veces con una sola tirada de dados ayudan a decidir cómo termina esa escena. Ese ciclo de describir, decidir y resolver es el corazón del rol. Da igual que hablemos de cualquier estilo, sea fantasía, terror o ciencia ficción. Voy a ponerte un ejemplo muy simple para que sientas en audio cómo suena el rol. Imagina que diriges tú y yo juego. Tú me dices, estás frente a una puerta de madera vieja. Del otro lado se oyen rasguños. Una especie de respiración pesada. Yo te respondo. Me acerco a la puerta e intento abrir la puerta despacio. Aquí entran las reglas. Puede que el sistema nos mencione que es verifiquemos y tiremos un dado para ver al momento de que yo abra la puerta si hace ruido o no. O bien tirar para ver si la puerta está trabada. Lo más simple, si sale 5 o 6, no pasa nada. Si sale 1 o 2, la hago ruido. Si sale 3 o 4, está trabada, pero logro abrir y me escucha el monstruo.
Entonces lanzamos el dado. Y me sale un 4. Entonces tú decides de qué manera va a continuar el proceso del juego. Y la escena empieza a continuar. Si sale bien, continúa de una manera, y si sale mal, como en este caso, continúa de otra. Lo importante es que no vamos a leer una novela. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo la historia mientras jugamos y entra lo que es el azar, que son los dados y las reglas más que mantienen esa incertidumbre y esa duda de sorpresa. En este punto, quizás te pregunte, ¿y si quiero vivir una historia de ese estilo que estás hablando, por qué no juego un videojuego? Por ejemplo, Baldur's Gate, Assassin's Creed, o veo una serie y ya está. La diferencia es clara y es la libertad. ¿Por qué lo digo esto? En un videojuego solo puedes hacer lo que alguien programó. Por ejemplo, salir por la ventana. Si el que lo programó no tiene pensado que puedes salir por la ventana de la habitación y solo por la puerta, no va a pasar nada. En cambio, en el juego de rol de mesa, mientras tenga sentido en la ficción que tu personaje pueda salir, puedes intentarlo. Puedes, por ejemplo, intentar negociar con ese ser que estuvo haciendo sonar la puerta en vez de pegarle. Puedes cantar a tu facción para hacerlo dormir, o mejor, hacerlo dormir directamente al ser que estaba detrás de la puerta. Y todo esto es válido porque es una mezcla de interpretación y reglas. No hay paredes invisibles, solo lo que tú y la mesa y la regla aceptan como lo posible. Hasta aquí todo esto suena a una mesa llena de gente, alguien dirigiendo y varias personas jugando. Muchas voces. Pero tú y yo estamos en un podcast que es llamado El Último en la Mesa. Así que la pregunta importante es otra. ¿Qué pasa cuando no hay un grupo? ¿Qué pasa si quiero vivir estas historias, pero no tengo mesa? ¿No tengo tiempo para coordinar horarios? ¿O simplemente me apetece jugar a mi ritmo? En silencio, con mi libreta. ¿Es viable? ¿Es posible jugar a rol yo solo, sin que la experiencia se sienta vacía? Y lo más importante, sin hacer trampas con las sorpresas. En el próximo episodio vamos a responder justo eso. ¿Qué es el rol en solitario? ¿Y qué cambia respecto a lo que acabas de escuchar el día de hoy? Vamos a hablar un poco de oráculos, tablas y de cómo convertirte en jugador y director a la vez sin romper la magia. Si este episodio te ha ayudado a entender un poco mejor qué es un juego de rol, te invito a seguir el podcast y a dejar una valoración o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Soy Sniffer y aunque hoy seas el último en la mesa, nunca estás jugando solo. Nos escuchamos en el próximo episodio.